Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. Frecuentemente escuchamos la expresión "se puso colorado como un tomate", una expresión que hace referencia a situaciones donde una persona pasa vergüenza y entonces adquiere su cara, su rostro, una tonalidad rojiza. Inmediatamente se asocia entonces con este fruto tan conocido y tan popular en la cocina de todo el mundo. El tomate es, como decíamos recién, un fruto o, si se quiere desde un punto de vista botánico, una baya, es decir, un tipo de fruto carnoso que puede ser consumido por completo y que generalmente se cultiva en aquella época del año en que hace más calor, o sea, en el verano, dado que este tipo de plantas, las plantas de tomate, no resisten los grandes fríos. ¿Se preguntaban alguna vez cuál es el origen del tomate? ¿Cómo surgió el tomate? Bueno, hay que tener presente que en general las especies vegetales que consumimos, al igual que las especies animales que también aprovechamos para sustentar nuestra vida los seres humanos, eran en un principio salvajes y fueron domesticadas por los seres humanos. ¿Qué quiero decir con domesticadas? Bueno, que fueron adaptadas para vivir cerca del hombre y para ser aprovechadas por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Esta adaptación, lógicamente, provocó cambios de modo tal que las especies que hoy conocemos son muy distintas de las que había en estado salvaje. Un ejemplo interesante del mundo natural, no tiene que ver con el tomate, pero sirve para que entendamos esto, es el caso del lobo. El lobo es considerado el antepasado del perro. Probablemente seres humanos hace miles de años comenzaban a domesticar a algunos lobos que seguían a los grupos humanos nómades, y a partir de allí fueron surgiendo lo que hoy conocemos como perros. En el caso del tomate, su origen parte de algunas especies silvestres, que las había tanto en la costa de lo que hoy es Ecuador y Perú, como en México. Ahora bien, ¿de cuál de ellas procede el tomate moderno? La hipótesis de los científicos en la actualidad es que algunas plantas de tomate surgieron en una parte de lo que hoy es Ecuador y Perú, que está entre la falda de la cordillera de los Andes y la zona amazónica, a partir de semillas de tomate que procedían de México y que en realidad vinieron mezcladas junto con cargamentos de maíz que se sabe positivamente que se importaba desde México hacia Sudamérica en tiempos muy remotos. Estamos hablando unos 2000 a 3000 años antes de Cristo. Probablemente semillas de tomate entonces llegaron mezcladas con el maíz y fueron creciendo como malezas. A partir de allí, los pueblos que vivían en la zona probablemente hibridaron, mezclaron estas variantes de plantas de tomate surgidas de estas semillas llegadas de México con otras variantes que estaban justamente en la zona costera de Ecuador y Perú, que estaban mucho más adaptadas al clima de la región. Allí se habría producido precisamente la domesticación del tomate, es decir, el surgimiento del tomate ya cultivado y no simplemente como una planta silvestre. Posteriormente, es muy probable que las plantas ya domesticadas en esa zona de Ecuador y Perú hayan sido trasladadas hasta el norte, es decir, hasta México. En otras palabras, el tomate es claramente un producto americano, al igual que el maíz, al igual que el pimiento, y justamente es parte de las riquezas que los europeos encontraron a partir del descubrimiento y la conquista de América. De hecho, se sabe que en el siglo XVI el tomate fue llevado a Europa, pero curiosamente una cuestión muy interesante es que se empezó a cultivar en las zonas más cálidas de Europa, fundamentalmente alrededor del mar Mediterráneo, en España, en Italia, pero las consumían las clases populares. Es decir, había una percepción, una idea de que eran poco saludables y de hecho los ricos prácticamente no lo consumían. De todos modos, su cultivo en Europa fue dando origen a una mayor diversidad de plantas de tomates, es decir, surgieron nuevos tipos de tomates, aunque hay que destacar que genéticamente no hay una gran diversidad entre las especies europeas y las americanas, y que lo que más varía en estos nuevos tipos obtenidos en Europa es la forma y el tamaño de los frutos.
Tengamos presente que en general las modificaciones en alguna especie son aleatorias, son casuales. Y precisamente cuando alguna de esas modificaciones es favorable a lo que el ser humano busca, toma semillas de esa planta y empieza a cultivarla, dando origen a nuevos tipos, a una mayor diversidad. Hacia fines del siglo XIX ocurre un cambio bastante interesante. Hay nuevas teorías médicas que empiezan a plantear que es sano comer frutas y verduras, pero además esto va acompañado por el desarrollo de los barcos a vapor, los trenes a vapor, es decir, por el desarrollo de medios de transporte que hacen más veloces las comunicaciones, y entonces esto afecta especialmente al cultivo del tomate porque su durabilidad era escasa, es decir, la capacidad de conservación del tomate era muy limitada. Al mejorarse los medios de transporte y al tornarse más veloces, se hace más fácil poder trasladar producciones de este tipo. Por otra parte, en el siglo XIX se desarrollan nuevos métodos de conserva, incluyendo la posibilidad de envasar tomates en frascos de vidrio esterilizados a baño María y posteriormente en latas, más avanzado el siglo, y entonces esto generó una combinación interesante: medios de transporte más modernos, más rápidos, junto con técnicas de conservación que hicieron que el mercado del tomate se expandiera. El siglo XX después fue testigo, y lo sigue siendo el siglo XXI, del surgimiento de las técnicas de mejora genética ya en laboratorio, que por ejemplo hicieron posible incorporar al tomate, por ejemplo, genes que los hicieran resistentes a determinadas enfermedades. De todos modos, insisto, el tomate actual no tiene una gran diversidad genética si se lo compara con las primitivas especies a partir de las cuales fue domesticado. Y ya que estamos, menos mal que fue domesticado, ¿no? Porque qué rica es una buena salsita de tomates, ¿verdad? ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabés. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web. Te espero en una próxima edición. Chau. Gracias.